invitación a este foro internacional de derechos humanos, militarismo, paramilitarismo, que se está desarrollando el día de hoy. Para nosotros, de verdad que es de suma importancia porque en Venezuela se viene desde la llegada de la revolución desarrollando acciones contrarrevolucionarias que atentan contra la dignidad del pueblo, pero también contra los movimientos populares que vienen surgiendo. Nosotros llamamos la criminalización de la lucha popular. En ese sentido, vamos a hablar un poco sobre lo que significa el paramilitarismo, teniendo claro que es un tema bastante extenso, pero también de mucho cuidado, porque en escenarios tanto internacionales como nacionales, cuando uno toca estos puntos, ¿no? Tiende a ser ya una víctima de ese mismo flagelo. Sin embargo, no nacimos para semilla, como nos decimos popularmente. Hay que tener claro de que el paramilitarismo y la contrarrevolución son elementos del imperialismo, o son instrumentos que utiliza el imperialismo para arremeter contra la lucha popular. Si bien es cierto, la burguesía lo utiliza demasiado o lo tiene como herramienta para arremeter justamente ahorita en el tema Venezuela, cuando se sienten arrebasados por el movimiento popular, y es a donde lo utilizan como herramienta para atacar. La expresión extrema de la burguesía es el paramilitarismo. No les quedó de otra sino accionar de esa manera. Por eso decimos que es un instrumento más del imperialismo y que tiene sus raíces, su historia. Pudiéramos nombrar algunas en los años 70, que surge el paramilitarismo. En los años 70 en Argentina, cuando en el gobierno de Domingo Perón, después de la muerte de Domingo Perón, ahí surge un grupo denominado la AAA, que es un grupo para arremeter contra la juventud, sobre todo la juventud peronista en ese tiempo. Ese grupo incluso fue constituido por uno de los hombres que tenía Domingo Perón de mano derecha, por el secretario general, que también a su vez era ministro de Seguridad Social de ahí de la nación de Argentina. Se vieron ellos entonces, o se miró obligado para sostenerse en el poder, ya después de la muerte del presidente, constituir un grupo que asesinara o que se quitara del medio los obstáculos que tenía para él seguir sosteniéndose ahí o tener controlado el poder. Podríamos decir que ese ministro José Pérez Rega fue uno de los fundadores y de los autores de una cantidad de asesinatos selectivos, desapariciones forzosas, secuestros en Argentina en la década de los 70, a donde llevó a que la izquierda peronista se fuera a unos al exilio y otros asumieran la clandestinidad para poder sobrevivir y para poder aguantar una arremetida que comenzó a hacer la derecha, cuando se fraccionó el peronismo. Unos a la derecha, otros dando la batalla en la izquierda, que fue ahí a donde tuvieron la primera opción que vieron ellos, fue irse a las montañas o a la clandestinidad. En ese sentido nosotros decimos que no es casual que en Venezuela
se accione de esa misma manera, o que en Colombia también se accione de esa manera. Y se traslada ese fenómeno de los 70 a Colombia, cuando miraron la posibilidad, los ganaderos, los grandes ganaderos en Colombia, de constituir grupos que le cuidaran o que los protegieran cuando insurgía el M-19. Y fue con el secuestro de las hijas de uno de los ganaderos más acaudalados, mafiosos, que surge un grupo denominado MAS, que quería decir muerte a los secuestradores, y que los ganaderos se juntaron para pagar grandes sumas de pesos por el rescate de la hija del otro ganadero, y eso llevó a que esos grupos lograran un éxito en menos de 2 meses. Con el regreso de la hija sana y salva, sin pagar ni medio, agarraron fuerza esos grupos paramilitares, y viene y le da vida a que las organizaciones de narcotráfico comiencen a contratarlos y a organizar en diferentes partes de Colombia grupos para proteger el narcotráfico, para proteger a los ganaderos, y se fue constituyendo hasta agarrar una estructura que fue la que denominaron las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia. Eso nace cuando se juntan todos esos grupos que se fueron organizando, y que Uribe legaliza, siendo gobernador de Antioquia, que llega y crea las cooperativas Convivir, ¿no? Es decir, legaliza las Autodefensas Unidas de Colombia. Eso permite entonces que sea el mismo gobierno de Colombia quien le dé a ellos cabida al mundo político, entrada al mundo político, y se logran posesionar en gran parte del Senado. Y es ahí a donde en estos años surge lo que es la parapolítica, porque se fueron posesionando de espacios. Entonces son las medidas o son las acciones que el imperialismo va armando, que le permita posesionar y ocupar, sabiendo que para una de las principales cosas que tiene, o los instrumentos, elementos que tiene la guerra, es que para ganar una guerra hay que ocupar territorio. El primer elemento. Y eso fue lo que se venía haciendo en Colombia. La insurgencia revolucionaria o la guerrilla venía ocupando espacio, venía teniendo aceptación popular, y tenían que crear un instrumento que le diera el frenado a la guerrilla colombiana o a la guerrilla revolucionaria de Colombia. Y fue con esas autodefensas que llega a ocupar, a masacrar, a torturar, a perseguir. Ahí la cantidad de desplazados, y es el espacio de nuestra América Latina donde más violación de derechos humanos ha existido por culpa o en manos del imperialismo. También es cierto que en el mismo gobierno del entonces presidente Uribe, eso en el 2005, se hace una desmovilización de más de 32.000 paramilitares. Eso es una supuesta desmovilización para llamando a eso a la paz, ¿no? Y se crea una ley
de Justicia y Paz. Y en esos 32.000 desmovilizados, hasta el momento, solamente, según los informes, y no confidenciales, ¿no?, solamente 600 están detenidos. Pero sin procesamiento, solamente están detenidos, no están sentenciados, excepto los principales que fueron extraditados a los Estados Unidos, pero ninguno de ellos ha dado respuesta en dónde se encuentran los cuerpos de las víctimas desaparecidas. Ninguno de ellos dijo los nombres de cuáles fueron los militares que los acompañaban o que los apoyaban, o de los políticos que apoyaban. Y ahí es donde sale o explota esa bomba de la parapolítica en Colombia, pero que aún así sigue estando en impunidad. Las víctimas siguen sin aparecer los cuerpos. Aún así sigue el paramilitarismo accionando con mucha fuerza en Colombia, en Venezuela y en Latinoamérica. A la llegada del comandante Chávez en el 98, automáticamente se convirtió en un enemigo del imperialismo. Recordar las historias que echaba el comandante Chávez, que muchos amigos se les acercaron a él para hacer negocio. Miren, hay que poner a fulanito de tal como ministro de Agricultura y Tierra, hay que poner a este y hay que poner a este. Y sin embargo el comandante Chávez marcó su posición y montó su estructura con compañeros que unos traicionaron, otros están ahí batallando. Pero se convirtió en enemigo número uno del paramilitarismo. Cuando se crea la ley de tierra, o se promulga la ley de tierra en el 2001-2002, los ganaderos comenzaron a contratar a sectores paramilitares para asesinar campesinos indígenas. Hasta ahora llevamos más de 360 campesinos y campesinas asesinados por el paramilitarismo, contratados por ganaderos o por la ultraderecha. Fue en el 2002 también donde se contratan a francotiradores para dar el golpe de Estado, entendiendo que el paramilitarismo se constituye por militares de ultraderecha y civiles de ultraderecha. Entonces en el 2002, militares de ultraderecha que se lanzan a la calle en contra del presidente Chávez y contratan francotiradores para asesinar a una masa, incluso tanto del lado de ellos como del lado de la revolución, y así inculpar a el presidente Chávez. Fallido el golpe de Estado, ahí optan por ingresar a una cantidad de paramilitares y que fueron apresados en la hacienda Dactari, donde se agarraron más de 80 paramilitares con uniformes militares de cuerpos de los militares venezolanos, y así hacer conocer o hacer saber de que iba a haber un enfrentamiento o que había una rebelión de militares, a donde se iban a enfrentar militares contra militares. Era todo un montaje
que tenía diseñado la derecha, que tenía diseñado el imperio para tumbar la revolución. Sin embargo, nuestra inteligencia y la inteligencia popular, porque eso fue denunciado, fue por la inteligencia popular, que estaban ingresando una cantidad de hombres en una hacienda, que iban en unos autobuses que tenían tiempo ahí, y ahí se activó el plan de emergencia para desmontarlo. Entonces, eso del paramilitarismo, que decimos que eso es instrumento del imperio y de la contrarrevolución, hace o planifica acciones a donde no pueden llegar el elemento político. Viendo que no podían derrotar al presidente Chávez por la vía electoral, optan por los golpes de Estado militares, por los golpes de Estado o por el magnicidio. Y como no se les ha dado ninguno de esos planes, en estos momentos siguen accionando formas en manos de paramilitares para arremeter contra el pueblo o para arremeter contra la revolución bolivariana. Si bien es cierto, estando en el gobierno del comandante Chávez, más de 360 campesinos asesinados, también hay una cantidad de hombres y mujeres del sindicato, de hombres y mujeres del Poder Popular, comuneros. En los últimos años hemos perdido nosotros solamente en Barquisimeto 3 compañeros que han sido asesinados, víctimas del sicariato. Eso con la idea de decir, o que los compañeros de trabajo de base digan, no, yo no me voy a meter en la comuna, o no voy a ser vocero de la comuna porque mi vida corre peligro. Entonces la intimidación, el terror, lo que se llama ahí como la denominada guerra psicológica, es la que ellos están aplicando en Venezuela. Cuando en las elecciones, ahorita del 2014, donde Nicolás Maduro sale victorioso, ellos accionaron una forma de lanzar la gente a la calle, y ahí resultaron 11 muertos que nadie respondió. Y esos muertos fueron por la vía del sicariato. Igualmente, justo ahorita, de cuando arranca la guarimba, arranca la guarimba de forma violenta, inmediatamente sicariando a unos compañeros de colectivos. Es decir, el sicariato era selectivo a dirigentes del movimiento popular, a funcionarios de la guardia, del ejército, buscando de que el pueblo saliera a la calle. Gracias a Dios, como dice el pueblo, la estrategia que diseñó el gobierno venezolano, o la dirección política militar que está en estos momentos al frente del gobierno, de no dejar que el pueblo saliera a darle respuesta a las guarimbas o a enfrentar las guarimbas. Eso era lo que buscaban, ese era el plan que estaba diseñado, de que el pueblo saliera a arremeter contra las guarimbas para crear ahí especie de una guerra civil y llevar a una confrontación, y ahí pedir las intervenciones de los derechos humanos o de los famosos cascos azules del imperio. Supimos batallar, supimos llevar eso en sana paz, salimos con una ofensiva muy política, que es el llamado a la paz, que fue el llamado a la unidad de los movimientos populares revolucionarios. Y en eso nosotros los derrotamos. Sin embargo, aún persisten las acciones de contrarrevolución,
aún persisten las acciones o las ofensivas contra la revolución venezolana. Ninguno de nosotros del movimiento popular baja la guardia, producto de las reuniones que hemos venido desarrollando, foros como este que se está desarrollando acá, allá en Venezuela se desarrollan, llamando a que veamos al paramilitarismo como un elemento que está utilizando justamente la derecha en Venezuela y que han estado financiados en estos últimos meses por el imperio norteamericano. No es casual entonces que a niveles de otros países se estén dando pasos a que las acciones contra el movimiento popular sean las acciones mismas que están tocando en Venezuela. Sin embargo, nosotros estamos convencidos que con la dirección política militar que ahorita precede el presidente Nicolás Maduro, nosotros vamos enrumbados a mantener y a defender el legado del comandante presidente Hugo Chávez. Justamente el día de ayer terminó el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Un partido que estamos nosotros, los revolucionarios, empujando a que se convierta en un partido revolucionario. Venía funcionando como un partido electoral. Los pasos se están dando. Y un partido revolucionario implica que tenemos que estar preparados también para la defensa de la revolución en los medios que sea necesario. Y una de las cosas que salió, o de los acuerdos que salió dentro del Congreso, es que la milicia popular sea una organización de base, desde la comuna, desde el mismo partido PSUV y desde toda instancia de organización que tiene ahorita, que se encuentra en Venezuela, como movimientos campesinos, movimientos comuneros, movimientos de mujeres. Es la alternativa que nosotros estamos impulsando para contrarrestar las acciones del enemigo como el paramilitarismo o las invasiones. Solo el pueblo en armas, consciente, claro, es que podemos nosotros defender a la revolución o defender al pueblo. Y como nos dejó el mensaje nuestro comandante Chávez antes de su partida, que nos dijo: unidad, lucha, batalla y victoria para vencer al enemigo. Muchas gracias.